Vaya abriendo la escritura para que ya lo tenga ahí preparado. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11. Yo quiero hablarte acerca de un tema que titulé Servir a Dios es fácil. Así titulamos el mensaje de hoy. De eso quiero hablarte hoy. Servir a Dios es fácil. ¿Cuántos creen que servir a Dios es fácil? Claro que sí. Todo lo que Dios te mande a hacer en esta vida, en la tierra, es fácil. ¿Sí me escucharon, verdad? Todo lo que Dios te mande a hacer es fácil. Por lo tanto, el servicio a Él es fácil. Todo lo que viene de Dios es fácil. Nosotros somos los que complicamos las cosas. ¿Me estás escuchando? El ser humano es el que complica las cosas, pero Dios no es un Dios complejo, sofisticado, que tienes que buscarle, rebuscarle y la palabra buscar. No, su palabra es clara. Él es un Dios práctico. Nuestro Dios es un Dios práctico para la vida. No es un Dios complicado. Su palabra es muy clara. Es un Dios sencillo. ¿Sabes que Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no puedas hacer? O sea, Dios nunca te va a poner a hacer algo que sabe que no puedes hacer. Todo lo que Dios te mande a hacer es porque lo puedes hacer. Quizás no sepas cómo en ese momento, pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Y Dios te dará la sabiduría, pero todo lo que Dios te mande a hacer es porque lo puedes hacer. Si Dios lo ordenó, es porque se puede hacer. Si Dios lo dijo, es porque va a suceder. ¿Cuántos creen en eso? Entonces, a veces tratamos de lograr nuestra victoria, de hacer realidad el sueño de Dios en nuestras vidas, que el milagro se cumpla en nosotros. Créeme que todo eso es fácil. De veras, no me mires así como diciendo, ¿qué pasa, pastor? ¿Cómo que todo es fácil? Realizar el sueño de Dios en tu vida es fácil. Que el milagro llegue a tu vida es fácil. Dios no es un Dios complicado, todo es fácil. El problema es que nosotros como seres humanos ponemos ciertas expectativas de cómo va a suceder las cosas. O sea, nuestras expectativas o son erradas, están erradas, o nuestras expectativas están más arriba de lo que realmente es. ¿Qué es una expectativa? Lo que tú esperas que suceda. Más bien dicho, la manera en que piensas que vas a suceder las cosas. Esa es la expectativa del ser humano. Tú tienes una expectativa. Pones una petición delante de Dios y tú te haces una expectativa. Pues Dios va a obrar así, va a obrar allá, va a cambiar esto, va a cambiar. Y resulta que las cosas no salen como era tu expectativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en que como las cosas no salieron de acuerdo a lo que tú pensabas, de acuerdo a tu expectativa, pues te molestas, te enojas y te pones serio y seria con Dios, hasta con Dios. Porque las cosas no están saliendo como tú esperabas. Entonces nos hacemos expectativas incorrectas o indebidas, más altas de lo que deben de ser. No me diga que no, cuando las cosas no suceden, cuando usted pensaba que iban a suceder, la manera en que usted pensaba que iban a suceder, usted se enoja. Y al enojarte y al resentirte, pues te complicas el asunto. Tú mismo te complicas, tú misma te complicas el asunto. Porque ya te enojaste, ya hay un enojo, ya pasó algo ahí. Entonces lo que Dios iba a hacer fácil para ti, se hace complicado. Increíble. Hay un hombre llamado en la Biblia Naamán. Naamán es un hombre que lo menciona la Biblia y dice la Biblia que era un hombre muy importante, muy reconocido, muy famoso y muy respetado. ¿Por qué? Porque era el general del ejército de Siria. Es como decir hoy el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es una persona muy importante. Pero tenía un problema, estaba enfermo, tenía lepra. Entonces este hombre, dice la Biblia, que fue y buscó la solución a la lepra para ser sano. ¿Y a dónde fue? Fue y buscó al profeta de Dios. En aquel tiempo el profeta de Dios era el profeta Eliseo. Fue y lo buscó. Puede buscarlo, ¿por qué? Porque quería solución a la lepra, quería ser sanado, por eso fue con Eliseo. Pero él tenía unas expectativas. Dijo, si Dios, a lo mejor había oído de Dios, que es lo más seguro, Dios es poderoso, ese Dios de Israel hace cosas tremendas, entonces él se hizo una expectativa. Y dijo, así y así y así va a ser, así me va a sanar Dios.
Va a cambiar esto, va a cambiar aquello, me van a decir así, me van a hablar por... Y se hizo unas expectativas, y como las cosas no sucedieron conforme a lo que él esperaba, pues se enojó. Y cuando una persona se enoja, dice por ahí el dicho, ¿el que se enoja qué? Pierde. Y es cierto. Si te enojas, pierdes. Entonces mejor hay que saber controlar el enojo. Entonces eso le pasó a Naamán, se enojó. Debes de saber que una cosa son tus expectativas y otra cosa es cómo Dios lo va a hacer. Una cosa es lo que tú esperas que suceda y otra cosa es lo que Dios realmente va a hacer. Pero si Dios lo dijo, va a suceder. Y si Dios te lo prometió, lo va a cumplir. Entonces es muy importante el tema de hoy. Servir a Dios y hacer las cosas para Dios es fácil. Les dije que había en la escritura en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 11. Miren lo que dice la escritura hablando de Naamán, de este hombre muy importante y muy respetado y muy conocido y muy famoso. Dice, y Naamán se fue ¿qué? Enojado. ¿Se fue cómo? Enojado. Note eso, se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Yahvé, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él se hizo, dice, y Naamán se fue enojado diciendo, ¿qué es lo que decía? O sea, diciendo, o sea, qué expectativa él tenía de cómo iban a suceder las cosas, cómo Dios lo iba a sanar usando al profeta Eliseo, al cual fue a buscar. Él se hizo una idea. Dijo, yo decía entre mí que cuando llegara a tocar la puerta, porque fue hasta la casa del profeta, cuando fue a tocar la puerta de la casa del profeta Eliseo, pues Eliseo al verme y ver que no era cualquier persona, las expectativas de él, dijo, ver que soy el general del ejército sirio, un hombre muy respetado y muy conocido, pues me va a decir, wow, me va a hacer honores así como están acostumbrados de dar orejas a que les hagas así y todo. Y entonces va a venir y me va a decir, ¿cómo no? ¿Cuál es su necesidad? Pues tengo lepra. No, vamos a hacer una gran oración. Esas son las expectativas de él. Vamos a hacer, Eliseo va a decirme, vamos a hacer una gran oración delante de Dios. Y me va a imponer la mano, y va a poner las manos sobre mi cuerpo para que la lepra sane y yo voy a ser sanado. Pero nada de eso sucedió. Cuando él tocó la puerta de la casa del profeta Eliseo, dice la Biblia que Eliseo ni se tomó el tiempo de salir, ni lo recibió, no salió a recibirlo. Le mandó a su criado. Y le dio instrucciones al criado para que el criado le dijera a este hombre bien respetado llamado Naamán, le dijera lo que tenía que hacer si es que quería ser sanado. Le dio el consejo, pero le mandó un criado, ni siquiera salió. Pues eso le molestó a Naamán, porque las cosas no sucedieron como él esperaba que sucedieran, no sucedieron respecto a la expectativa. ¿Y a poco no es cierto? No me digas que no te molestas, te enojas, te incomodas cuando las cosas en tu vida no te están saliendo como tú esperabas. Ay, pero si estuve orando sobre esto, pero si estuve hasta ayunando, Dios, sobre esto, tú sabes. Pues sí, pero una cosa es tus expectativas y otra cosa es cómo Dios lo va a hacer. Y no tienes que enojarte. Aquí Naamán se enojó y no es bueno enojarse. ¿Cuántos saben que no es bueno enojarse? O algunos no saben ni de lo que estoy hablando. Pastor, ¿qué es eso de enojar? ¿Qué es esa palabra? Todos en algún momento dado nos enojamos. Una persona enojada, ¿sabes qué? ¿A qué conclusión llega una persona enojada? Que nadie tiene la razón más que él. Una mujer enojada, y sobre todo las mujeres, ¿cuántos hombres dicen amén? Una mujer enojada llega a la conclusión de que nada más ella tiene razón. Nadie, aunque estén 40 personas ahí, nadie tiene razón más que porque está enojada, está enojado. Y es malo estar enojado. La Biblia habla del enojo. La Biblia dice que Dios no obra en la ira del hombre. Así dice la Biblia. Que Dios no obra en la ira del hombre. ¿Qué está diciendo? Que Dios no está en ningún asunto cuando en las decisiones y en lo que actúas y en lo que haces y en lo que dices cuando estás enojado. Así dice la Biblia. Dios no obra en la ira del hombre. O sea, dicho de otra manera, cuando alguien está enojado, enojada, Dios te abandona. Dios se va. Dice, ay, arrégleselas como pueda. Ya se enojó, ahí está. Dios no obra en la ira del hombre, te abandona. ¿Sabías tú que el problema en sí no es el enojo? ¿Cuántos de los que me están escuchando se enojan de vez en cuando? ¿O nomás eso me pasa a mí?
No, yo creo que a todos. ¿A poco? El problema no es el enojo. El problema es qué haces cuando te enojas. El problema es qué dices cuando te enojas. El problema es cómo actúas cuando te enojas. Eso es lo que ocasiona los problemas. Porque ya te enojaste. La Biblia también dice, airaos pero no pequéis. O sea, la Biblia también te da oportunidad de que te enojes. Airaos, hablando de la ira. Airaos pero no pequéis. O sea, Dios sabe que va a haber cosas que te van a molestar, que te van a enojar, que te van a enchilar, como decimos los mexicanos. Dios sabe, entonces por eso dice, airaos. O sea, te doy permiso de que te enojes, está bien, porque algo te va a hacer enojar. Dice, pero no pequéis. O sea, controla ese enojo. Controla el enojo. No, airaos pero no pequéis. Y que Dios nos ayude a todos, porque todos de alguna manera nos enojamos, ¿sí o no? Empezando por el pastor. Que Dios nos ayude y que nos dé sabiduría para controlar cuando nos enojamos. Pero así dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Y lo sigue diciendo la Escritura acerca de eso. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que está comparado. ¿Qué es? No se ponga el sol. Es la puesta del sol, cuando ya el sol se está metiendo, cuando ya se está anocheciendo. Está comparando el anochecer, la metida del sol, con el enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Está diciendo que no dejes que el enojo dure hasta la noche. Que no te vayas a dormir con el enojo. Y no permitas que duermas y te levantes con el enojo. No es bueno, Dios no te lo aconseja. Dice, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, tener cuidado con eso. Eso nomás fue una cápsula del enojo para aquellos que se enojan. Para que aprendan el consejo que Dios nos da. Porque aquí Naamán perdió y estuvo a punto, pues más bien no perdió, pero estuvo a punto de perder toda la bendición y su sanidad porque se enojó. Porque cuando enojamos hacemos cosas indebidas. Pero Eliseo no salió a recibirlo, que fue lo que le molestó. No sucedieron las cosas como él esperaba. No salió a recibirlo, pero sí le mandó a su criado y le dijo la solución. Al final de cuentas lo que le importaba a Naamán era sanar de su lepra. Y le dio la solución por medio del criado. Le dijo qué hacer, le dijo, ve y métete a un determinado río llamado Jordán 7 veces y vas a ser sano. O sea, le dio la solución. Pero él se enojó, aunque le dieron la solución y sabía cuál era la solución, de todas maneras se enojó y se molestó porque no sucedió a la manera de él. Y no me diga que no, hay gente que se molesta porque las cosas no suceden a la manera que pensaban. No, de todas maneras, Dios lo va a hacer a su manera, pero lo va a hacer. Tú debes de estar contenta porque Dios lo va a hacer. Que se movieron las cosas de una manera diferente. Bueno, pero Dios lo va a hacer porque Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Mira lo que dice el versículo 12, ahí donde estamos, en 2 Reyes capítulo 5, pero el versículo 12. Siguió hablando Naamán y dijo, Abana y Farfar. Abana y Farfar eran nombres de unos ríos. Dice, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, ¿y se fue qué? ¿Y se fue qué? Enojado. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Las cosas no se dieron como él pensaba, el profeta no salió a recibirle, le mandó al criado, el profeta ni siquiera oró por él decía, es que yo pensé que cuando llegara, pues él iba a salir, se iba a sorprender que una persona tan importante estaba en su casa y me iba a dar honores, iba a imponer su mano en mi cuerpo. Para empezar, tenía lepra. Nadie puede tocar a un leproso, porque en aquel tiempo si tú tocas a un leproso te hacías inmundo y aparte se podía pegar la lepra. No te pueden tocar. Y él decía, él va a tocar mi cuerpo y va a orar por mí, va a orar a su Dios. O sea, quería a su manera y como salió a su manera, pues se enojó. Pero de todas maneras el profeta le dio la solución. Le dijo, ve y lávate a un río. Ve y lávate al río Jordán. Y lávate 7 veces en ese río y serás sano. Pero estaba tan enojado que mira lo que dice el versículo que acabamos de leer. Mira lo que él dijo. Dijo, pero yo conozco, ¿por qué me manda a lavarme al río Jordán? Yo conozco otros ríos mejores. Otros ríos que son hasta turísticos, de agua más limpia, más hermosos, y se llaman los ríos, ahí los pone el nombre, Abana y Farfar. O sea, en pocas palabras, Naamán dijo, pues si se trata de lavarse, me mandó a lavar. Si se trata de lavarse el cuerpo, pues puedo ir a cualquier río. No. O sea, el profeta le especificó en cuál río. O sea, su sanidad, su milagro, su bendición, su victoria de Naamán estaba en un determinado y específico lugar y se llamaba Río Jordán. Debes de saber que Dios tiene un lugar específico para tu bendición. Dios tiene ya determinado un río específico para tu bendición. Y la sanidad y el milagro iba a suceder en el río Jordán, no en cualquier otro río.
Aunque hubiera ríos más bonitos, no lo dudo que no estaba mintiendo Naamán, había ríos más bonitos, pero la bendición y la sanidad para Naamán estaba en el río Jordán. Pero él se enojó, así dice el versículo al final, y se fue ¿qué? Enojado, o sea, ya no quiso hacer nada. Debes de saber que tu bendición no se trata de cualquier río. No es que vayas a cualquier río para que obtengas la victoria. Dios ya tiene especificado un río para ti. Es en este río donde tengo tu bendición. Sea que ese río se llame trabajo. Dios dice, es este trabajo, no es cualquier trabajo. Yo ya tengo este trabajo para ti, este es el que tengo para ti. Sea que el río se llame escuela, es esta escuela la que yo tengo para ti. Sea que el río se llame matrimonio, hogar, familia. Es que esa es la familia que Dios tiene para ti, te la puso desde un principio. No es que yo, pues entonces me separo, hago y busco otro matrimonio. No, es que no se trata de cualquier río. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos enseñando hoy? No se trata de cualquier río donde Dios, sí, pues Dios está en todo lugar. Claro, la Biblia dice que Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Tiene sus lugares específicos y tiene un río específico para cada uno de nosotros, para nuestra bendición. Entonces, la bendición para Naamán estaba en el río Jordán, no en ningún otro río. Dios ya tiene un río. Si ese río se llama ciudad, esa es la ciudad. No es cualquier ciudad la que Dios tiene para ti, la ciudad que ya Dios escogió. Esa es la ciudad donde Dios te va a bendecir. Y hay de ti si te mueves, pues ya no depende de ti si viene la bendición o no. Pero hay un río especial, hay un lugar específico. Naamán ni por poco y se pierde el ser sanado. ¿Por qué? Porque se enojó. Y cuando las personas se enojan, pues hacen cosas indebidas, toman decisiones incorrectas. Él casi se pierde Naamán la bendición. Si no fuera porque traía con él unos siervos y los siervos lo convencieron. ¿Y sabes qué le dijeron los siervos? Naamán, por favor, ¿cómo no vas y te lavas y te metes 7 veces, como dijo el profeta, al río Jordán? Y ya, pues a eso veniste, estás leproso, veniste por tu bendición, por tu milagro, por tu victoria. Pues veías, te está diciendo algo bien fácil. Ahora, mi pregunta es a ustedes, iglesia, ¿era una cosa fácil o una cosa difícil lo que le estaba diciendo el profeta Eliseo que hiciera? Bien fácil. Ve y lávate 7 veces al río Jordán. No necesitaba ni saber nadar, nomás se iba a zambullir 7 veces adentro del agua. Era una cosa fácil. Debes de saber que las cosas que Dios nos manda hacer son fáciles. La solución a tu problema, aunque tú veas que tu problema está demasiado grande, es bien fácil. Y la tiene Dios y te la sabe dar y te la da. Algunos de ya se las dio. Pero no la queremos seguir porque las cosas no están pasando como yo quiero. Estamos como Naamán. Ya la solución se le habían dado, ya estaba. Vete al río Jordán y lávate. ¿Para qué estás discutiendo, enojando, alegando, diciendo tanto? Ve y haz lo que es fácil, ve y solucionalo. No, pero que, y así hay gente. Y siguen alegando y peleando con Dios. Y Dios ya te dijo que es fácil la solución. Pues nomás haz lo que tengas que hacer. Si Dios te dijo, perdona, pues perdona. Ahí está la solución, ahí está la solución. Y fácil, pues fácil. Porque las cosas en Dios son fáciles. Qué tristeza es cuando hay gente que se pierde su bendición. Porque se enojan. O porque se resienten y se mueven de río. Se mueven de río. Y ya lo que Dios tenía para ti, créeme, ya no. Dios es un Dios misericordioso. De todas maneras va a seguir bendiciendo la vida de esa persona. Pero ya no era en la magnitud que le tenía porque se movió de río. Se movió del lugar específico donde Dios le tenía la bendición. Si Naamán se hubiera ido a otro río, no hubiera obtenido la bendición. Y usted sabe cómo terminó esta historia. Fue y se metió, porque los siervos lo convencieron, fue y se metió al río Jordán 7 veces y salió bien limpio. Dice que salió con la piel así como la de un bebé. Increíble, pero así es. Le mandó a hacer, vuelvo a preguntar, ¿le mandó a hacer algo difícil o algo fácil? Algo fácil. Lo que Dios te manda a ti también es fácil. Tú lo complicas. 7 veces en el río. Para Dios todo es fácil. La Biblia dice que no hay cosa imposible para Dios. Para Dios, en el cielo no existe la palabra imposible y no existe la palabra difícil. Para Dios todo es fácil. Y si para Dios todo es fácil, también para nosotros es fácil.
¿Tú crees que si para él es fácil va a poner a sus hijos carga para que se lo haga difícil? No, es fácil. Nosotros somos los que nos complicamos la vida, nosotros. Increíble. ¿Sabes qué es lo que pasa a veces y el problema que tenemos como hijos de Dios? Que a veces las cosas son tan fáciles de solucionar, o son tan fáciles de servir a Dios, o son tan fáciles de hacer en Dios, que no creemos que vaya a funcionar. Pues ¿cómo así tan sencillo? ¿Cómo así tan fácil? No sé si te ha pasado que hay gente que, por ejemplo, le estás ministrando de Dios. Gente que no conoce nada de Dios y le estás hablando de Cristo y lo estás llevando a la salvación. Y a mí me ha pasado y me platican y me dicen, no, pero es que usted no sabe, Señor, que mi vida, lo que yo he sido, lo que hice muchas cosas malas, yo no creo que Dios me perdone. Y tú le empiezas a explicar, no, pero es que por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Si tú me permites hacer una oración por ti y tú la repites, en donde tú abres tu corazón a Cristo y le dices que venga y te salve y te perdone todos tus pecados y todas tus maldades, vas a ser salvo, Dios te va a dar vida eterna y tu vida va a ser transformada. Y hay gente, a mí me ha tocado que gente me dice, ay, ¿a poco así nada más con una oracióncita y ya? Y ya estoy limpio, y ya soy salvo, después de todo lo que... Sí, así, o sea, se les hace muy difícil creer, lo ven tan fácil y tan sencillo que se les hace muy difícil creer que sea cierto. Y así sucede a veces con los cristianos. Y a veces sucede también contigo. Que es tan fácil la solución que Dios te está dando. Pero se te hace tan sencilla y tan fácil que se te hace imposible creer que sea cierto. Entonces no la sigues. ¿Por qué somos así? Si tenemos un problema muy complicado o muy enredado, o una situación muy enredada o algo, pensamos que la solución también tiene que ser bien complicada. No. Aunque esté bien complicado el asunto, la solución es fácil. Dios te da una salida sencilla, fácil. Dios es un Dios práctico. Así que lo que es fácil de hacer en Dios, a veces se nos hace difícil creerlo. Te lo vuelvo a repetir. Lo que es muy fácil de hacer en Dios, a veces a nosotros como cristianos, estoy hablando de los cristianos, se nos hace difícil creer que sea tan fácil. Pero así es nuestro Dios. Cuando hay gente en mi oficina pidiendo ayuda por un problema matrimonial o problema con los hijos o problemas de tantas cosas que llegan a la oficina. La mayoría de los casos, el 95% de los casos, les digo, ya después de que escuché lo que está pasando y que me explicaron, les digo, ¿saben qué? La solución está bien fácil. Es esto, perdone, empiece a respetar, fácil. Y no, todos se quedan. Sí, porque las cosas son fáciles. Dios es práctico, te pone algo fácil, nomás que hazlo. Eso facilito, hazlo. Y todo va a funcionar bien. Todo va a funcionar bien. ¿Te acuerdas de Moisés? Cuando está en un dilema y un problema bien fuerte. Delante de él está el mar rojo y detrás de él están los egipcios que vienen con la espada a matarlos. Y ya están bien cerca los egipcios detrás de ellos y en el frente de ellos está el mar rojo. Es un problema muy tremendo, muy complicado. Dice la Biblia que Moisés empezó a orar con Dios, empezó a clamarle a Dios. Y Dios lo amonestó y le llamó la atención. Le dijo, ¿por qué clamas a mí? Así con esas palabras le dijo Dios, ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara con tu mano y abre el mar y dile al pueblo que camine. O sea, no es tiempo de orar, Moisés. Ahora, la situación era muy complicada. Los ejércitos de Faraón estaban por llegar a matarlos con las espadas. Y el mar estaba enfrente. O sea, había una situación de que o morían ahogados en el mar, o morían atravesados con la espada de los egipcios. No había otra salida. ¿Y qué le costó para la solución? ¿Qué le costó a Moisés levantar la mano con la vara? Ya traía la vara en la mano cuando le rogó a Dios. Nomás le dijo, levanta la vara. Mi pregunta es esa. ¿Qué trabajo tan difícil será levantar la mano con la vara? Fácil, fue todo lo que hizo. Y el mar se abrió y pasaron en seco. Y una vez que terminaron de pasar en seco, porque Dios se encarga de solucionar todo completo, no deja cosas a medias. Una vez que pasaron todo el pueblo de Israel por el mar en seco, dice que entraron los egipcios por el mar en seco tras ellos y entonces Dios cerró el mar y ahogó a todos los egipcios. ¿Pero fue fácil o fue difícil solucionarlo para Moisés? Fue muy fácil.
No tuvo que empezar a entrenar a la gente a que supiera nadar por muchas horas. No. Porque las cosas de Dios son fáciles. A veces tú estás esperando a que Dios te diga qué hacer. Y el domingo vimos mucho acerca de eso. No todo el tiempo tienes que esperar a que Dios te diga lo que tienes que hacer. Hay cosas de sentido común que tú tienes y sabes que tienes que resolverlas y tienes que actuar y hacer algo. ¿Estás aquí conmigo? Por eso cuando Moisés clamó a Dios, pues Dios lo regañó y le dijo, ¿por qué clamas? Ya no es tiempo de orar. Imagínate si se pone a orar allí Moisés. Los egipcios están por venir a atravesarte con la espada, mijo. Quedan unos minutitos. Y el mar, te vas a ahogar en el mar. Si te pones a orar ahí en ese momento, no es tiempo de orar. Imagínate Moisés orando y luego era tartamudo. Padre, pido que... No, imagínate, aquí que termina ahora, pues ya llegaron los egipcios y los atravesaron a todos con la espada. Dijo Dios, no, haz algo sencillo, Moisés, levanta la vara. ¿Te acuerdas de Josué? Cuando los muros de Jericó, que iba a conquistar la tierra prometida. Imagínate para unos muros, dice que eran de 15 pies de ancho, un muro de 15 pies de ancho. ¿Cómo lo derrumbas? Y altísimo. Toda la ciudad con ese muro. O sea, realmente José lo que necesitaba, iba a necesitar una gran logística, iba a necesitar muchos tanques de guerra, aviones, sistemas de cómputo, misiles, todo eso para vencer esas murallas. Pero ¿sabes qué? Dios le dijo, espérate Josué, mis cosas son sencillas, mis soluciones son sencillas. Vamos a hacerlo bien práctico. Pon a todo el ejército a darle vueltas a las murallas, hombre. Empiecen a caminar, hombre. Hasta les sirve de ejercicio y que rebajen. Sí, los puso a dar vueltas. Recuerda, los puso a hacer algo que ya sabían hacer, recuerda. Ellos tenían experiencia, tenían 40 años dando vueltas en el desierto. Si algo sabían hacer era dar vueltas. Los puso a hacer lo que ya sabían hacer. Porque Dios no te va a poner a hacer algo que no sepas hacer. De hecho, Dios va a aprovechar lo que tú sabes hacer para darte solución a algunos problemas. Así es Dios. Y se las dio, y los puso a dar vueltas. 7 días darles vueltas, hombre. ¿Y qué pasó? Usted sabe la historia, se cayeron las murallas. Ahora mi pregunta, ¿fue fácil tumbar las murallas o fue difícil? No los oigo. ¿Fue fácil o difícil? Bien fácil. Nomás se pusieron a hacer ejercicio alrededor de las murallas. 7 días. Y se cayeron las murallas. Servir a Dios y hacer las cosas para Dios es fácil, iglesia, es fácil. ¿Te acuerdas de Elías? Elías, cuando empezó una sequía en donde está viviendo Elías, porque él ocasionó la sequía. Él fue y le dijo al rey Acab, por mi palabra, Acab, nomás vengo a avisarte que por mi palabra se cierran los cielos y no va a llover por muchos días. Y por 3 años y medio no llovió, porque Elías cerró los... esta sequía iba a ocasionar hambre, iba a ocasionar sed, iban a morir mucha gente. Y esto también le iba a perjudicar a Elías, porque Elías estaba en la zona de la sequía. ¿Me estás escuchando? A Elías también le iba a llegar. Estaban cerrando los cielos, pero él ¿cómo iba a comer? ¿Cómo iba a alimentarse? Y Dios le dio unas instrucciones. Dijo, no te preocupes, Elías. Por favor, escúchame. Dios tiene solución fácil para tu vida. La solución es fácil. Le dijo, no te preocupes, dijo Dios. Vete nomás a un arroyo llamado Kerit. ¿Qué es un arroyo? Un río. Pero tenía que hacer caso, ir al río, la bendición. Le dijo, ahí te voy a mandar alimento. Y usted sabe la historia. Se fue a ese río llamado Kerit. Y ahí dice que cuervos le llevaban comida en la mañana y en la tarde, hasta 2 veces al día. Para que no se quejara, 2 veces al día. Pero él tenía que ir al arroyo, al río Kerit. Nos vuelve a hablar de los ríos. Dios tiene un lugar específico, un río específico para tu bendición y tú tienes que obedecer. Y estar en ese lugar específico, en ese río específico, y Dios te va a bendecir. Porque ya Dios había dado órdenes a los cuervos. ¿Cuántos saben que Dios le da órdenes a los animales y a todo lo que Él lo creó? Ya le había dado órdenes a los cuervos y les dijo, cuando ustedes vean que el profeta Elías llegue al arroyo de Kerit, pero hasta que vean que él llegue al arroyo del Kerit, ustedes me le llevan carne. Pero si ustedes ven que el profeta Elías no llega al arroyo de Kerit, se va a otro arroyo, porque se le hizo más bonito, no me le lleven la carne. ¿Estás aquí conmigo?
Porque las cosas son fáciles. Y él no batalló. Toda la gente en aquel tiempo, 3 años y medio, batallando con agua, con hambre. Hubo gente que se murió porque era una sequía tremenda. Y Elías, mira, 3 años y medio mientras estuvo la sequía, no estuvo ni trabajando ni predicando. Nomás estuvo escondido en un arroyo la mayor parte del tiempo. Después la mandó con una viuda, pero estuvo escondido, alimentado por Dios. Mi pregunta es, ¿fue difícil para Elías o fue fácil? Fue fácil. Dios nomás le dijo, vete al arroyo, pero vete a ese arroyo, querido, no te vas a ir a otro río, a ese que te estoy diciendo. Y ahí van a estar los cuervos dándoles de comer. Fue fácil, las cosas de Dios son fáciles. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué pensamos que porque el problema ha sido o lo consideramos muy grande en nuestra vida, la solución tiene que ser bien revoltosa y bien complicada? No, es fácil. Si Dios te dice, pues nomás perdona y sigue respetando a la persona, pues hazlo, es fácil. ¿Para qué te complicas la vida? Las cosas del Señor son fáciles, muy fáciles. Y si Dios lo dijo, va a suceder. Si Dios te lo prometió, lo va a cumplir. A la manera de Él, no a la manera tuya. Que las cosas están pasando muy diferentes. Sigue confiando y sigue creyendo que la solución es fácil. Dios no te hizo ver su luz para que sigas complicándote la vida. Dios no te hizo que le conocieras ahora. ¿Cuántos de los que me están escuchando conocen a Dios? Dios no te hizo venir a su luz para que sigas viviendo complicándote la vida. Te vino a traer luz, ¿para qué? Para darte vida eterna, salvación eterna, pero también para que tu vida sea más fácil de llevadera y las soluciones sean fáciles. ¿Cómo no cierras tus ojos ahí donde estás?